pegaban con la que pica. Sí. Cambia la próxima, la pelota. Gol, ¿te imaginas? Un conejo te mando. No, bueno. Porque todavía estaba en juego. Está de juego, claro. Una que era ron. Sosa, mirá. Está buena acción, mirá. ¿Qué? Está ahí arriba. Ah. ¿De quién es De Cristal? Cristal. Copa. Me copa eso, Primero que lo veo. Muy bueno. Primero que lo veo buenísimo. Y después de arriba decir, qué mal que parado estaba. Real. Sí, ya está. Viste que lo podés dejar así anclado arriba. ¿Sí? Queda arriba. ¿Es que tipo con algo en particular o lo podés No. dejar estabilizado ahí? Solo lo podés dejar estabilizado una cosa. Y entonces anotaría así, un partido piola, ¿no? No sé, una final, ¿no? Sí. Y si por ahí te hacen gol a los 10. Anoto el gol. Y hacer la repe de ahí, Entonces ¿no? busco ese pedacito y lo pego en el video. Como una repe o como Claro. gol. No, capaz que hace el gol, con la combinación esta, ponele, y después el siguiente lo pongo de arriba. Muy bueno sería. Aparte se ve con una claridad. Vení. Sí, ¡Vení! ¡Ahí está! ¡Movete, Chocito! esa es ¡Movete buena. ahí, dale! ¡Ahí va, al medio! ¡Eso, ahí va, dale! ¡Muy bien, muchachos! ¡Eso! Creo que tocó el palo directamente, no llegó al arco. Le decía a Jean que traiga uno y que trae uno ahí. Se acordó ahí en el fichó que hizo con la cámara, dijo. Esa cámara que salía, ahora salió $10. 10 dólares con toda la furia. Sí, perfecto. Sí, obvio. Eso se ve. Efectos Se ve, especiales. pero me estás engañando el... No, ahora no se ve. ¡La niña! un carajo. Estoy cansada. Me estoy en la rodilla. Re lejos, a ver. Ay, qué lindo. Voy a hablar toda la semana en inglés. Extraño. Estoy de práctica. ¿A dónde te vas? Ya tienen entrada todo. Sí, bueno. Te digo, lo primero que sacas son las entradas, después sacas todo lo demás. No, lo compramos en paquete. Fui a Hawái y de repente nos íbamos al mundial. ¿Qué pasa? No, hasta nos vemos el segundo y el tercero que son en la misma ciudad. ¿Descansas? No. Dale, Vale. dale. Ya los precios. Creo. Mire a los chabones que te saben todo. Sí, sí, sí. Ahí es. Claro, ahí tipo, en el medio entre... Claro. Re. Entre Boca y River. Claro, sí, si vos doblás a la derecha por Cornelius Street y vas 10 horas por Malcolm Boulevard, ay, aparte me da gracia porque cuando vamos al aeropuerto, ya desde que pasé secundaria más o menos, o también los últimos años de primaria, literalmente es tipo, bueno, que hable la nena. O sea, mi viejo viaja siempre por la U. ¿Qué? Estoy yendo a buscar el bidón y ya se recuperó todo. Hijo de puta. Ay. No, pero cuando viajamos en familia, o sea, mis viejos suelen viajar por su cuenta por laburo. Pero cuando viajamos en familia es tipo, bueno, que la nena haga migraciones y hable por nosotros. Tipo, ¿cuánto vienen? Tanto, ¿cuánto vienen? Tanto, listo.
Y a veces con acento nos trata un poco mejor. Y vos ya he viajado varias veces. Bueno, No, obvio, pero viste cuando solemos viajar juntos, normalmente igual son es en un fechas. quilombo en estas fechas. Sí. Por eso. Cuando No. mi cuñado fue por trabajo, pero fue a Chicago. Sí. Quilombo llegar. No, por eso. Era un caos, había vuelos sobrevendidos. Andá con tiempo, porque estamos sobreviviendo todos los vuelos. El vuelo es a las 8, vamos a las 4. Sí, No, mentira, salimos 3, 4 para llegar ahí a las en 5. el vuelo de mi cuñado había varios que se quejaban porque tenían el pasaje y estaba ocupado. No, aparte del avión depende de la buena voluntad de nosotros. Ahora obviamente te van a decir, no, vos no. Vos si te plantás firme y decís yo acá vuelo, no te pueden sacar. Ya. ¡Movete, movete! ¡Estás No, enganchado! No, te tenés que ¿Quién plantar y sacó decir, primero el pasaje? igual independientemente de que también la casa no es la misma. Vos tenés que agarrar y decir, yo acá no me voy. Tipo, Y la otra persona no es que lo saca dale, saliendo, siempre, onda. dale. Sacó el pasaje, No, por eso anda sí, como todos. tienes que sacar, fuiste vos el segundo. Claro. No, vos te tenés que plantar. Dale, tirá. A ver, ¿quién lo sacó? Vos sacaste segundo. Era joda. Bueno, vos te tenés que plantar y decir yo acá no. No importa cuánta plata te ofrezca. Abre primera clase. Primera clase. Sí, sí. O sea, sí. Y acá me voy. Ya me estoy yendo. Te pido perdón. ¿Sabes qué? Mala mía. De verdad que lo saqué después. ¿Sabes qué? Estuve mal. Estuve mal yo. No, creo que las veces que le ofrecieron a mi viejo, tipo, quedarse mi viejo está odiado con viajar, pero porque viaja muy seguido. Cuando le dicen, no, quédate un día, no me interesa la plata, me quiero ir, tipo, no quiero. Ya. A ver, si le dicen, tipo, no, te tenés que quedar, ahí sí hace kilómetros. Bueno, te tenés que quedar, por lo tanto, no me interesa. No, creo que alguna que otra vez la hizo, pero cuando realmente estaba, tipo, al día siguiente no tenía que laburar, o esa semana estaba tranquila de laburo, pero no me mato. Ya. Se llego un día más tarde, ¿cómo lo justifico el laburo? O sea, igual seguramente se lo justifico, me da para. Divertido. Sí. No, pero fue... también hicimos un acuerdo, que es cuando vayamos a algún lugar, viste, así muy concurrido, qué sé yo, hablo yo. ¿Dónde se fue? Yo le digo, yo no tengo drama en hablar, pero necesito que ustedes cierren el orto. Pues si yo hablo bien, ustedes hablan, si yo hablo con acento, ustedes no, es lo mismo que nada. El maldito. Hey bro, what are you doing? No, aquí se habla bien. Sí. Taquito. El carnal. ¡Pasa! Champions. Yo digo, si vamos a algún lado, tipo, no sé, un lugar que no esté tan concurrido, que hable cada uno, pero en el estadio dice dejémoslo Acá hablar. la música. Literalmente no es una mierda. No tiene nada. No, hay un zoológico, un acuario que yo le dije a mi viejo, ahí no vamos a ir porque es maltrato animal. Peor el primer partido que se cansa, ¿viste? Se cansa mucho. No sé qué. Bueno, todo decía nada. Literal es el lugar es onda, no hay nada. Creo que no hay shopping, no hay nada. No, mentira, acá sí hay shopping, pero no hay una mierda turística para hacer. Claro, onda, esto. Mira, te cuento los planes. Las primeras dos opciones son zoológico y acuario. No solo yo no voy, sino que a mis papás no los dejo ir a acuarios y eso por maltrato animal. Hay un museo de ciencias naturales, el museo de la instalación de Kennedy, Eso es bueno. creo. Pero hacer 3 horas en el museo, me mato. Sido. El de ciencias Acá. naturales sí. Es que el único tema no es el museo de ciencia, tipo de una paja. Hay un jardín Te botánico. hacen subir a la terracita, a la ventana. Que Sí, está ahí. es que boludo es así. Está. Y de acá. con Claro. las copetas. Sí. A ver, probá, a ver.
A ver si pasó uno de los no, o sea, nuestros planes son. A ese no vamos. Si mi vieja quiere ir, que vaya, yo no voy a ir. Creo que es Museo de Ciencias Es que es lo único que hay ahí. Nuestros planes son ir al Jardín Botánico, Museo de Ciencias Naturales y los 2 partidos. Porque yo el otro día me junté con amigas y digo, estoy re emocionada por ir a Ikea. No sé, y a los partidos digo, sí, también, pero Ikea. Pero, o sea, aparte de los partidos, estoy muy emocionada por ir a Ikea. Te das cuenta que me quiero de mi casa. No quiero vivir más en mi casa. Está divertido ya. No, yo cuando termine la carrera voy a arrancar a pedir que para mi cumpleaños me regalen el explorador. Hace poco empezó a armar casi. Sí, obvio. Heladerita. Sí. Tipo, voy a arrancar como. Necesito voucher para lavar ropa. Un voucher para una. Que así no era eso. Esa pelota, boludo. Mi cama me la llevo, mi mesita de luz me la llevo. Voy a poner. Yo necesito lavar ropa. Lavar ropa y la heladera. heladera. Con eso Sí. tengo. Y hornito. A horno creo que tiene el lugar. Vos me quiero ir a hacer un máster afuera, pero bueno. Ese es problema para otra vez. ¡Dale la vuelta ahora! ¡No miramos, dale! ¡Fíjate! Voy a dar una vuelta por la foto. ¡Avanza! ¡Avanza, Gato! ¡Encara vos, Manu! ¡Piso, piso! ¡Otra, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale que pasa en los tuyos, tío! Mira, apoyalo en el pivote, Rosito, pedile, vos pedí, dale. Dale. Dale, tiene que llegar, dale. ¡Vamos, John! ¡Con el tío! ¡Jalo, perfecto! ¡Bien! ¡Otra más, bien! ¡Chechu! ¡Dale, que sigue! ¡Dale! Bien. Jugaron a las 11, tenía una paja, tenía mucha paja por el frío y todo, pero confirmé. Y ya cuando confirmás al tipo te dan ganas, ¿viste? Son muy boludos. Se bajó. Ah, No, bien. me quiero morir. Está bien, boludo. No, pero tengo ganas, tipo, cuando hay que confirmar ya te agarra ganas, boludo. Rosito, Pero Me vos traje los sos botines, todo. sí, fácil de nuevo, ¿no? Es que a mí me gusta jugar fútbol. Y ahora más que tipo, estaba medio flojo futbolísticamente, necesitaba jugar, boludo. Estoy jugando mucho. Olvida la rutina.
Yo digo que sí a todos los fútbol, bendito. Sí, bien. Y él se me bajó y estoy intentando reírlo. Le dije, bueno, pero yo puedo conseguir gente, no sé qué. Estoy intentando conseguir gente. ¿Por qué se bajó? ¿Por qué se bajó? No sé, porque se confundieron, se dijeron mal horario, a un par les dio paja. Acá, boludo. ¿Acá? Sí. Me venía perfecto. Ah, ya habías traído todo. Yo traje los botines y todo. Me bajó, me quería morir. Y aparte son pibes que tipo, conozco a uno solo, el resto no los conozco. Entonces dije, bueno, de última yo consigo gente y juegan ustedes con nosotros. Dije. Tranquilo, empezá. ¡Bien, gordo! A veces lo arranca automático y no me acuerdo. Tipo... ¿Cómo? ¿Sabes? Un boludo. Tranquilo. Buena mecha. Se tira, pues. No das. Boludo, puse 3-0. 5-0 puse. Es de 3-0. Pero lo iba a cambiar, ¿viste? Digo, no, bueno, a veces que cambié terminó pasando Lo que había puesto. lo que había puesto. Igual tengo poquito, vi que hay gente que tiene arriba de 1. Yo tengo 60, no sé si llevo 60. ¿En cuál estás? Cuatro. ¿En el mercado? En motor. Aparte, ¿cómo llegó eso acá? Eso de, no sé, La vez de algún padre, alguien que acompaña. ¿qué te va? Ese rincón. ¡Fuera, coge! ¡Qué problema! Muy bien. Sí. Tiempo hablando con el árbitro, no se le cambia la primera y también se habla porque el otro partido juega de no creo que decir eso, no terminamos.
Arriba, 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 una, arriba, una. ¡Vamos, Diego! ¡Vení! Pasa ahí, a ver toque, dale. Santi, te llegan, te llegan. ¡Vale! ¡Vení, Maxi! Ubicate porque te va la mierda, dale. ¿Qué pasa, che? Arriba. ¿Qué tarjeta? Acá, acá, acá. Esa es la que se había ido. Ah, esta es la nueva que Claro. Bien, Nicolás, bien, coe. Bien, amigo, bien. Atento, atento, atento. No, boludo. Pasate. Esa es la mejor. Sí, pero ya hayan pasado. Cuidado, Juana. La cantidad de que se puede ver. Santi. ¡Vamos!
¡Vamos! ¡A la derecha, tío! ¡Vamos! ¡Fíjate que está solo! ¡Andate en el cerro! ¡Chachi, solo, Chachi! Gracias. Breve, rápido. Che, ¿no te lo vieron acá? Como 6 bidones acá. ¿Querés bajarle? Yo te voy a mostrar. Me sentí reñonado igual, no pasa nada. Te quedo mal avisado. Otra oportunidad. Soy nada del Boca. Soy nada. Ni idea, la verdad. ¿Viste? La pido en el entretiempo. Muy fresco. Este partido mañana, creo que en Dallas es tipo 34 a 38. A ver qué temperatura hace. Es calor. Me parece la mesa tira. En Texas ¿Y si no? Che, no, si no en medio baja. es cierto. Bueno. Ahora que O sea, hoy es Juan el 22. Mañana es 20. Bueno, ese día son 35 grados. Pero ¿Te quedás con esta que buscar la bocha? Ahora, bueno, ¿qué viene a hacer? bueno, quizás ¿Cómo ahí volvió? no sé ni qué hora fue. Ahorita la niña, pero bueno, si no. A ver a qué hora fue.
dos que juegan, si juegan a las 2, creo que juegan a las 2 de acá, ¿no? A las 2 Al de... mediodía, buenísimo. Ah, Claro, bueno, juegan bien, a bien, bien, las porque ahí 2 no va a horas, ser ¿no? tanto calor. La verdad, mañana el lunes juegan, ¿no? Sí. Son 2 horas de diferencia, ¿no? No, ahí está re bien, mira nubladito. No, o sea, No sé ponele, qué hace, arranca, mira, arranca a las 12 y hace... Bueno, podría ser peor. Podría ser peor. El tema es que igual, bueno, sí, hace calor. Pero el tema acá hay a veces que es por la humedad también que hace mucho calor. Onda, viste que hay lugares que es como cuando vas al sur acá, viste, que capaz que los 2 grados de allá capaz no es tanto como acá. Bueno, yo tengo que sobrevivir 3 horas. O sea, ponele que entre que arranca el partido y nos vamos a ponerle 2 horitas, 3 horas y media. Está yendo mal. Sí. No, mentira, vamos a estar 4 horas en la cancha seguro. Sí. Vamos a estar tipo, sobreiremos 1 hora y media antes, con tal de estar sentados 1 hora antes, verlos entrar en calor, 2 horitas de partido, media horita más. Igual siento que voy a llegar ahí y no voy a caer de que esa gente posta existe. Tipo, Ah, sí. ¿entendés? Aparte, vos pensás que vas a estar viendo a los chabones en su mejor momento, en el torneo más importante de todo. No es que está yendo a Libertadores. Si siento que voy a ver a Messi no voy a creer que es real. Claro, pero onda, vos no estás viendo el eliminatorio. No, claro. Estás viendo lo máximo que puede tener un jugador. Para mí el tercero de la fase de grupo debe estar un poquito más. Sí, pero igual pensá que si se gana el Para ganar este está. libro. Bueno. Que ahí vas a ver a Beltrán Igual sigue allá. Está. Beltrán restando 3 Padre Nuestro a que uno se muera. Ah, pero se tienen que morir 3. Viste que parece que venden a varios. O prestan a varios. Creo que a 14 jugadores. 14 minutos. Aparte me da mucha gracia porque, no sé, lo de River, de página, Miller, ¿viste? Pero hay gente que, o sea, es periodista de fútbol de River y carece mucho, tipo, carece, no sé cómo decirlo, perspectiva. O sea, estos son la cantidad de plata que se ahorrarían en el sueldo. Y yo, sí, pelotudo, pero no podés sacar a falta gente, van a tener que meter. Ah, pero igual está todo estipulado. Ya se sabe que era todo el torneo de River. Ah, mal. Medio, línea. Está todo estipulado, igual se sabe que van a venir como 10 jugadores. No, pero me da gracia por eso el análisis de esta sería la cantidad de plata que se ahorraría del sueldo. Decís, Pasa que lo dicen porque onda, vuela la mierda Paulo Díaz, que tiene uno de los sueldos más caros. ¿Qué estacionaste? yo. ¿Adentro? Que no había nadie cuando llegué, por ejemplo. ¿Vos? Oh, ya fue. No. Ya cuando veo, no, yo cuando veo muchos autos me da paja, pero viste la típica de tener que esperar que caiga. En cada así me viene una fila de autos. Sí. A mí me pasó una vez que estacioné. Tipo, estaban como, viste, se van armando como esas islitas, está uno delante, uno atrás, pero no es que... Y un pelotudo se me estacionó adelante y no podía salir. Y literalmente tuve que darle un beso, ¡La vuelta! darle un beso al de atrás, darle un beso, tipo, hasta en algún momento pude salir. Yo una vez estacioné ahí y viste que ahí como que empiezan a estacionar y a veces capaz no se fijan. Sí. No se fijan que si estacionás vos ahí no puedes salir. Claro, sí, por eso. Bueno, y sabés que había uno que también estaba así y me tocó toda la puerta. Pero como viste las patinadas. Sí. Está intenso el partido, ¿eh? No, mano. Me voy a caminar porque me estoy... Más atrás.
3, 4. La jugada del mundial. ¿Qué? La jugada de lateral del mundial. Sí. Ay, me parece que fue grave, pero... Respiramos ahí. Listo, respiramos. Adelante la pelota. Ahora, lo comiste. Dale. Fuera. Pará, respiren, tranquilo, dale. Cerrate, Tanchi. Un poquito más, Manu. La pelota nuestra, la segunda, dale. ¡Agarren a uno, No, sí. Que vuelve, No vuelve. ¡Pará, amigo! Pero pará, amigo, vos estás más gritando que él, boludo, pará. ¡Arre la uno! ¡Dale va! Esperalo. Ahí está. ¡Línea! Dale.
Chao. ¡Ey! ¡Ey, pará, ey! Santi, quédate, man, laucha. ¿Vos le pegás? Dale. De ahí pegale vos, amigo. De ahí pegale vos. La próxima pegale vos. ¿Cómo estás, Chanchi? ¿Se está viendo? Dale. Tampoco el boludo, Santi, el boludo no, Santi. ¡Dale, Juan! ¿Por qué me gritas así? No mires así, juegue. No mires así. Estamos hablando bien, estamos pagando. Tenés razón, Bono, ¿vos te vas? Yo me voy. ¿Vos te vas? Bueno, vamos afuera lo vemos. Dale, gordo, salame, te va a pinchar todo. Vení a este lado, Coco. Churri, si no. Dale. Toma más, dale. Dale. Con el que saca eso. Bien, Nero, bien, Churri. Gana una. Cerrate al medio. Arriba, dale una más. ¿Qué contaste, juez? ¡Manda ahí! ¿Cuánto tiene de grabación? 35. 8 quedan. Sí, va hasta el 22. ¿Cómo va a quedar 8, boludo? Si tiene 45, son tiempo de 25 minutos. ¿Tiene no entretiempo? ¿No se paró? No se paró. ¿Cómo que no es la que no va por el partido? ¿Segundo tiempo de una juegan? ¿Paran 5 minutos? ¿Me está ganando? No se paró en mi video, te digo. 25 se juega. ¿Cómo te va a quedar 8? Por eso, amigo, pero está bien. ¿O no? Está 25 bien, por boludo. Está bien, amigo. ¡Chachi! ¡Salí! Miro.
Pero, decile que se mueva un poquito más, boludo. Está clavado el hijo de puta, boludo. No se mueve. ¡Cambio, juez! ¡Manu! ¡Ahí! Entraba solo. ¿Cuánto tenés, Cabe? ¿Cuánto tenés? No importa. ¡Dale!
recontra falta. Salió re lejos. Aparte cuando vio que no llegaba, para mí le pega poco. Bueno, choca a propósito cuando ve que no llega. Para mí. Yo le hubiera sacado mucho. ¿Se canceló? No, se fue. Opa. ¿Qué tuviste a llamar mucho o no? No, sí, tuve que meter un par de refuerzos. Uy, la gol. ¿Por qué no terminó la jugada? La hizo bien, pero para mí la primera el pase. Mira, vaya, ¿no? Pasa que... Es que en vez de irse control por adelante era largarle y por ahí. Una vez que lo hizo, ya está, la hizo bien igual, pero bueno. Seguimos. ¿Cómo está la torre y...? Sí. Es el TV, ¿viste? Mire los comentarios del TV que no dice nada, ¿viste? Hijo de puta. ¿Lo estás viendo por cosas? No, al final había empezado a ver por Disney, pero estaba retrasado. Muy atrasado, amigo. Muy atrasado, como de 15 segundos. Pasa que yo a Barky y a Giral no me lo banco. Sí, yo tampoco. Yo puse, creo que lo vi por vivo. Mirá, ¿y quién está ahí? Ah, Goicoechea, ¿no? ¿Es el comentarista? Sí, no sé. Creo que el primer tiempo andaba, se me andaba medio para el norte, entonces creo que el segundo tiempo lo vi por TIC. No, yo no me los banco, pero lo veo igual por televisión. Dice la última. Sí. Me recuerda como la contra de Arabia, contra Uruguay. Amigo, iba bien, ¿eh? Pensá, tú te pensás. Ya huele. Te cuidas. Bueno, después te mando fotos allá. Dale. ¡Ah!